Nos encontramos en la tarde de hoy con Telmo Peña, entonces, que es el rector de Nuevo Cambridge. Él nos va a colaborar con las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuándo fue creado el currículo y quiénes participaron en la creación? A ver, el currículo hay que entenderlo como un documento que es vivo. Es decir, el currículo siempre está en constante elaboración y siempre está en constante desarrollo. Hay que entender muy bien eso. Aún así, nosotros dimos unos lineamientos generales que hemos respetado desde el 2010 en adelante. Cuando hablo de nosotros, me refiero básicamente a un equipo conformado en un inicio por los diferentes directores de las áreas que tenemos o los líderes de área y los directores de los diferentes ciclos escolares. Ellos se encargan de mirar el enfoque y la secuencia de cada uno de los contenidos que tenemos, así como mirar que las metas y los elementos que están expresados en cada una de las asignaturas sean los adecuados y contemplen las horas necesarias para que los estudiantes puedan satisfactoriamente cumplir con las metas. Ese trabajo en equipo es revisado posteriormente con el equipo de maestros como tal, de tal manera que el currículo termina convirtiéndose en un elemento de construcción colectiva con todas las personas que están alrededor. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se diseñó el currículo? Como te venía diciendo, primero se tienen como insumos fundamentales los lineamientos generales del Ministerio de Educación, así como las leyes colombianas que hay al respecto. En segunda instancia se tiene en cuenta los parámetros de la Universidad de Cambridge, que es las personas que diseñan el currículo internacional que tenemos en nuestra institución. Y al tener esos dos insumos, empiezan a trabajar los docentes para meter los elementos que consideramos que son apropiados en términos de nuestro país, de nuestra cultura particular, porque la idea es que los estudiantes se puedan relacionar de manera directa con los contenidos curriculares y no terminen por allá hablando solamente de leones y de elefantes y de la moneda gringa, sino que realmente lo puedan hacer con elementos que les son familiares, porque eso es parte fundamental de su desarrollo de pensamiento. Sí, que se encuentran pues en la cultura de lo que se vive a diario. Claro. Bueno, la siguiente es: ¿cómo se ejecuta y se evalúa en el transcurso del año el currículo? Muy bien, el currículo tiene un esquema en donde tenemos primero un plan de área o plan de facultad, en donde determinamos cuáles son los elementos fundamentales, como la justificación por qué se dicta esta área, por qué se dictan estas asignaturas bajo esta área, cuáles son los ejes, cuáles son las didácticas, es decir, el uso de los recursos, cómo se hace para esa área en particular y adicionalmente cómo se puede evaluar de la mejor manera las diferentes asignaturas que corresponden a las áreas que se tengan. Adicionalmente se acompaña de una bibliografía teórica que sustenta las acciones pedagógicas que ahí se mencionan. Adicionalmente a eso, después tenemos el plan de asignatura como tal, en donde describe cuáles son los contenidos y las metas que se tienen bimestralmente en cada uno de los niveles escolares. Y apenas se tiene eso, tenemos unas unidades de aprendizaje, y esas unidades de aprendizaje establecen cuáles son las actividades de aprendizaje que van a hacer los estudiantes y cuáles son las actividades evaluativas que van a tener los estudiantes. Esa herramienta se desarrolla de nuevo en el conjunto de todas estas personas que estamos hablando que se hace. Ahora, se evalúa al final de cada trimestre qué tanto se ejecutó de la unidad de aprendizaje, porque hay un elemento de trazabilidad desde la unidad de aprendizaje hasta el plan de área o de facultad. Y entonces se evalúa si se ejecutó todo o fue parcialmente o cómo fue eso, primera cosa. Y segunda cosa, pues hacemos unas observaciones de clase constantes, de tal manera que podamos monitorear qué tanto se está ejecutando a medida que va pasando el tiempo el currículo que tenemos diseñado, de tal manera que no sea una sorpresa al final del periodo académico, sino que podamos mirar paulatinamente a través de las observaciones si las cosas están funcionando o no. Pero los mejores evaluadores de la implementación curricular terminan siendo los padres de familia y los estudiantes,
porque toda esta información la publicamos, la escribimos en nuestro sistema de información, de tal manera que los papás y los estudiantes pueden ver qué es lo que viene y cuáles son las actividades que se tienen que dar, y van chequeando que se den esas actividades de tal manera que nos ayudan a evaluar la ejecución correcta y oportuna del currículo. Muchas gracias. Bueno, la última sería, ¿quiénes son las personas encargadas de esta labor y cuál es el impacto de estas acciones en la dinámica escolar y el quehacer pedagógico? Pues como te venía diciendo, la estructura que tenemos en el colegio es una estructura en donde está los directores de ciclo. En el colegio lo tenemos dividido en 5 ciclos y estos ciclos, estos directores son los encargados de monitorear que todas estas cosas pasen. Después tenemos a los coordinadores de facultad, donde tenemos 3 grandes facultades en todo el colegio. Lo que busca eso es generar interdisciplinariedad en los estudiantes y que pues interdisciplinariedad en las asignaturas, no en los estudiantes necesariamente, sino en las asignaturas, y pues eso definitivamente genera algo muy muy importante. Y después están los docentes mismos, y para eso generamos diferentes reuniones y espacios en donde intercambian ideas e intercambian experiencias pedagógicas para que puedan mejorar su práctica. El impacto es muy grande porque en últimas lo que siempre estamos mirando es que el currículo está por una parte, pero también está la metodología y el enfoque metodológico que tenemos, y la comunión de esos dos debe dar como consecuencia unos buenos resultados. Que se convierte en el indicador de que esa comunión está funcionando. Los indicadores que tenemos son unos indicadores externos que demuestran cómo estamos frente a otras instituciones del país o del mundo, y el otro elemento que es fundamental es mirar el índice que tenemos de no aprobación de nuestros estudiantes, y vemos que esos índices también son bajos. Entonces, cuando obtenemos unos buenos resultados externamente en las diferentes examinaciones y cuando nuestros índices de no aprobación de los estudiantes también son bajos, pues demuestra que estamos haciendo la tarea y que realmente las cosas están funcionando. Bueno, le doy muchas gracias por este tiempo y de verdad lo felicito porque en realidad se muestra, se evidencia en el quehacer diario de las docentes y en el quehacer de sí de toda la institución. Se demuestra que de verdad se está trabajando de la mano con el currículo y que lo que está plasmado allí se ve al diario acá, en la institución.